Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Noticias de último minuto para todo el pueblo de Venezuela. Hoy, lunes 3 de agosto, la atención está centrada en una serie de acontecimientos que podrían tener importantes implicaciones para el escenario político y militar del país. En las últimas horas se han producido movimientos que han despertado un intenso debate tanto dentro como fuera de Venezuela, mientras continúan las conversaciones y las tensiones entre los distintos actores políticos. Uno de los hechos que más está llamando la atención es la decisión de adelantar el ascenso de 195 comandantes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una medida que diversos analistas interpretan como un intento de reforzar la estructura de mando y consolidar la disciplina y la lealtad en los cuarteles en un momento especialmente delicado para el país. Para algunos observadores, este movimiento responde a una estrategia preventiva frente a la incertidumbre política. Para otros, forma parte de la planificación habitual de la institución militar. Lo cierto es que la decisión ha generado múltiples interpretaciones y ha colocado nuevamente a la Fuerza Armada en el centro del debate nacional. Al mismo tiempo, el panorama político continúa evolucionando. La líder opositora, María Corina Machado, ha reiterado que cualquier diálogo o negociación entre la oposición y el chavismo debe tener como prioridad las libertades y los derechos del pueblo venezolano. Sus declaraciones se producen en un contexto de expectativas sobre posibles avances en los contactos políticos, y mientras distintos sectores insisten en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan superar la prolongada crisis institucional que atraviesa el país. Estos acontecimientos llegan en un momento en el que cada decisión parece tener un peso determinante. Los movimientos dentro del estamento militar, las posiciones asumidas por los principales dirigentes políticos y las señales que envían tanto los actores nacionales como la comunidad internacional están siendo seguidos muy de cerca por millones de venezolanos que esperan respuestas sobre el futuro del país. La gran interrogante es si estamos presenciando simples ajustes internos propios de un contexto político complejo o si, por el contrario, estos acontecimientos forman parte de una etapa decisiva que podría marcar el rumbo de Venezuela durante los próximos meses. Esa es precisamente la pregunta que hoy intentaremos responder, analizando cada uno de estos hechos, revisando qué significan realmente y cuáles podrían ser sus consecuencias. Así que pónganse cómodos, porque en los próximos minutos vamos a desglosar toda la información disponible, las distintas interpretaciones que existen sobre estos movimientos y el posible impacto que podrían tener en el escenario político venezolano. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Considera usted que estos movimientos representan una señal de fortalecimiento institucional o cree que reflejan la creciente presión que enfrenta el gobierno venezolano? Déjenos su respuesta en los comentarios y expliquen por qué piensan así. La mesa que da inicio a la fase 3, ya ustedes saben, una representación de la Asamblea Nacional 2015 presidida por Dinora Figuera y por el otro lado un comité de representación del chavismo para nombrar un nuevo CNE, reforma en el TCJ, en definitiva, para la construcción de los pilares hacia la democracia, hacia unas elecciones libres, hacia el fin de las inhabilitaciones y también, entre otros asuntos importantes, la restitución de la prensa libre, libertad de expresión plena. De nuevo, todos estos temas van a ser tratados por esta comisión en la que está representada el régimen que intentó torpedearla desde el minuto 1, incluso antes del inicio de las conversaciones, cuando había dicho que sí accedía a la reforma de la Sala Constitucional y luego se desdijo. De esto han tomado nota los Estados Unidos, han tomado nota quienes van a supervisar este nuevo proceso y todavía a fecha de hoy no han sido capaces el chavismo, y esto evidencia por supuesto la profunda crisis interna que está atravesando, de nombrar a esos 4 personas de apoyo o 4 suplentes. En principio era una reunión de 12-12, luego fue reducida a 10-10, ahora fue reducida incluso más, 6 y 6, con 4 personas de apoyo por cada facción
o cada sector representado. El chavismo, es decir, el régimen dictatorial, y el sector democrático. Bueno, ustedes habrán notado que en el comunicado, quienes han seguido por supuesto el tema, que en el comunicado oficial de Dinora Figuera presenta sus 6 representantes y los 4 miembros de apoyo. Del lado del chavismo solo se han presentado 6, faltan 4. Esto evidencia que no hay acuerdo, que hay crecientes puñaladas dentro del chavismo. En definitiva, que aquí, en esto que se presentó como la reunión más humillante para Jorge Rodríguez, recibir a Dinora Figuera, a quien calificaron de usurpadora, ella, usurpadora del cargo, que pretendía erigirse como un gobierno de forma ilegal, que se había robado el dinero de Citgo. Bueno, ¿de qué no la acusaron a Dinora Figuera? Incluso Nicolás Maduro dijo que quería retirarle la nacionalidad, y por supuesto fue un trago muy amargo para Jorge Rodríguez tenerla que recibir de tú a tú, y no sabemos si incluso Dinora Figuera va a asumir competencias hasta ahora no explicadas o no aclaradas. Vamos a esperar a ver cómo es el transcurso de este proceso, que posiblemente se va a iniciar y se está llevando a cabo con total hermetismo. Estados Unidos no quiere que se filtren detalles, por tanto todavía a esta fecha, 1 de agosto del 2026, desconocemos cuál va a ser, qué día va a ser la primera reunión presencial. Probablemente sea mediados o finales de esta semana, pero cualquier cosa puede suceder. Dentro del chavismo, mucha rabia contenida, acusaciones de traición. Por supuesto, no ha trascendido todo el incendio, todo el cruce de puñaladas traperas que se están asestando dentro del chavismo, pero sí sabemos de forma pública, de forma contrastada, que el sector de Diosdado Cabello ha quedado fuera de esa mesa de negociación. Ha sido excluido, quedó como la guayabera, y también Nicolásito Maduro Guerra, que era uno de los representantes que dentro del chavismo daban por hecho que se iba a incluir en esta mesa. Fue totalmente apartado, completamente excluido, y por ahora hemos encontrado solo tres, tan valientes que eran, y solo 3 voces disidentes dentro del chavismo después de lo que se ha producido. Y le han respondido a Donald Trump. ¿Recuerdan ustedes el tuit de Donald Trump justo cuando se estaba produciendo esa negociación para presentar la lista oficial de representación que iba a haber en esa mesa por parte de la Asamblea Nacional 2015 y por parte del chavismo? Un chavismo que pretende aplazar sine die y pretende transmitir la imagen de que este proceso nace cojo, de que este proceso nace herido de muerte, que este proceso nace torcido y mal. Eso es lo que pretende Jorge Rodríguez, y lo que, en algunos sectores pequeños todavía está logrando, pero es una matriz de opinión que el chavismo necesita colocar. Que esto no va a ir bien, que esto nace mal, que ya comenzó torpedeado. Cuando esto estaba ocurriendo, efectivamente, cuando el chavismo estaba tratando de que esto comenzase mal, Donald Trump publicó un mapa con la banderita, ya ustedes lo conocen. Vamos a verlo, muchachos, pónganlo allí. Estado 51. Eso valió para que el chavismo finalmente anunciase su lista, aprobase el comunicado de Dinora Figuera y viceversa, se publicasen los 2 comunicados y en definitiva se comunicase al país que ya se dio la primera reunión virtual, y ahora esta semana, si no hay retrasos de última hora, de los que estaría muy feliz, por supuesto, Jorge Rodríguez, se van a hacer las primeras reuniones presenciales, se van a celebrar a mediados o finales de esta semana. Lo veremos. A esta amenaza, vamos a interpretarla como amenaza de Donald Trump, han respondido
los chavistas más ardidos. Número 1, Eduardo Piñate, fulminado por Delcy Rodríguez, exministro de Trabajo. Además, contexto, se explaya contexto. Venezuela toda siempre será tricolor y de los venezolanos, libre, soberana e independiente. Los que andan soñando con que seamos una estrella más en otra bandera, se van a quedar con las ganas. Bueno, pone de van a quedar con las ganas. No le aplicó el corrector Eduardo Piñate a ese mapa distinto, ¿no? Porque se atribuyen también territorio Esequibo, por supuesto, al que renunciaron reclamar durante todo el régimen de Hugo Chávez y se apuntaron a la reclamación a última hora. Bueno, uno de los viudos del poder, de los expulsados del poder por Delcy Rodríguez. Seguimos con Freddy Bernal, ya lo anunciábamos ayer, uno de los gobernadores más rebeldes. Simplemente solo coloca el mapa, territorio Esequibo añadido con la bandera de Venezuela, y también se agrega a esta campaña de protesta. 3 chavistas han protestado, solo 3. Ernesto Luna, gobernador de Monagas. Por tanto, Ernesto Luna, gobernador de Monagas, Freddy Bernal de Táchira, todos gobernadores ilegales, por supuesto, írritos, y que pueden ir contando ya, ¿no? Pueden ir haciendo la cuenta regresiva del tiempo que van a estar ocupando esos cargos. Y Eduardo Piñate, que ha sido el más agresivo, porque además ha añadido texto a esa nota de protesta, a la reacción de Donald Trump o a la amenaza de Donald Trump. Quiere el chavismo transmitir la imagen de que este proceso no va a ir bien, de que este proceso se va a postergar, va a ir saboteando el proceso en la medida en la que pueda, pero sabe Estados Unidos que cualquier retraso, que cualquier tropiezo, que cualquier revés en la tercera fase, en esto que ya ha comenzado, que es la tercera fase, perjudica enormemente también la credibilidad del Departamento de Estado y en última instancia de Marco Rubio y también del propio presidente Donald Trump. Por tanto, entendemos que la propia administración estadounidense va a ser la primera interesada en acotar, en frenar esas intenciones de saboteo que van a estar lideradas, por supuesto, por Jorge Rodríguez. Y seguramente nos vamos a ir enterando en la medida en que vaya avanzando esta negociación o esta mesa de los intentos de Jorge Rodríguez para torpedear, para asestarle una zancadilla a este proceso. ¿Estará feliz el chavismo? Sí, puede, convencer a cierta parte de los venezolanos de que esto no va bien, de que este proceso no va a llegar a buen término y va a intentar retrasarlo y poner todas las piedras que pueda en el camino. Pero el panorama, como ya lo hizo, por cierto, en otras negociaciones, en Oslo, en Qatar, en Santo Domingo, en Barbados, en México, pero es que en todas ellas el panorama era muy distinto. Hoy Nicolás Maduro está preso y las amenazas hacia el resto del régimen son bastante patentes. Entre otras, hay acusaciones para la mayoría de ellos. Y hay material para acusarlos ante la justicia estadounidense a muchos de ellos y a cualquiera que pueda entorpecer lo que el gobierno, las administraciones y las agencias de los Estados Unidos, no nos engañemos, quieren avanzar. Elecciones libres, ofrecer estabilidad institucional en Venezuela para que las inversiones se puedan asentar, para que las multinacionales estadounidenses puedan comenzar a extraer petróleo y a derivarlo de forma segura a los Estados Unidos y, por tanto, puedan tener un soporte institucional, sí, también constitucional, que garantice la viabilidad y la seguridad de esas grandísimas inversiones a mediano y a largo plazo. Por tanto, Estados Unidos, sí, es cierto, tiene un interés prioritario de Venezuela, que es
la extracción de recursos naturales, la explotación de petróleo y gas y oro y otro tipo de minerales, pero también necesita y le conviene estabilidad, instituciones serias, creíbles. Y esto, por supuesto, ya saben, la administración de Donald Trump, todos quienes están comandando este proceso, no se lo va a dar Delcy Rodríguez, ya se lo han dicho las multinacionales. Una Delcy Rodríguez que de nuevo ha mostrado la cara del cinismo. De nuevo, culpa al niño de los apagones, de los que han ocurrido y de los que vienen. Culpa al cambio climático. Bueno, no está muy alineada ahí con el discurso de quien tanto la protege y la elogia últimamente, Donald Trump. Delcy Rodríguez dice que el cambio climático es el gran responsable de que en Venezuela no haya luz y que haya cortes de agua. Por tanto, lo que tiene que hacer el venezolano a partir de ahora es ahorrar luz y ahorrar agua. En eso está Delcy Rodríguez. En lugar de hacer un mea culpa, de asumir las gravísimas responsabilidades del chavismo, de haber destruido las capacidades de generación y distribución de energía eléctrica y también de agua, lo que hacen es trasladar la culpa a los usuarios, a los venezolanos, insinuando que son unos malgastadores, que deben ahorrar luz y agua. No se lo pierdan, la última del cinismo. Ustedes saben que producto del duplete sísmico, que es como si hubiesen caído bombas nucleares sobre nuestro país, se vio afectado el sistema eléctrico. En el estado de La Guaira tuvimos un récord en la recuperación del servicio en una semana. Nosotros tenemos que avanzar. Y yo por eso he pedido planes específicos. El primer plan es un plan de recuperación de generación termoeléctrica, que de aquí a final de año nosotros tengamos disponibles adicionales 4.800 megavatios en generación termoeléctrica para generar y fortalecer, hacer más robusto nuestro sistema eléctrico nacional. Y voy a pedir quizás el plan más importante, que es el plan de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua. Es un plan para la conciencia. ¿Qué puede aportar cada ciudadano, cada ciudadana? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo desde mi oficina para ahorrar energía eléctrica, para ahorrar agua? Son acciones que podemos hacerlas, que son fáciles, que no cuestan nada y nos ayudan a tener una conciencia ciudadana mucho más amplia y sobre todo más comprometida con la naturaleza. Más comprometida con la naturaleza, dice Delcy Rodríguez, viene el niño. Los terremotos también son los culpables, ya ustedes saben. Bueno, los terremotos. Dice que Venezuela ha sufrido como si hubiese sido bombardeada con bombas nucleares. Lo que ha dicho. O sea, la bomba nuclear, el verdadero bombardeo nuclear, han sido 27 años del chavismo, que lo que han dejado es desinversión, devastación en la industria eléctrica, fuga del personal capacitado, del personal de mantenimiento y desinversión en el sistema eléctrico. Todo ese cóctel efectivamente se puede equiparar a un bombardeo nuclear, que es lo que está sufriendo el país. Viene a decir Delcy Rodríguez que es que los venezolanos malgastan en luz y agua, que hay que ahorrar más, cuando la capacidad instalada e incluso en su mejor momento económico Venezuela llegó a consumir 30.000 megavatios, hoy está en la mitad. Hoy está en la mitad de ese consumo. Hoy Venezuela consume la mitad que en su mejor momento económico. Y tiene, por supuesto, un déficit, importante déficit, que se sitúa por encima del 15%. Y no hace falta que le pida a Delcy que ahorren, porque ya el propio régimen está obligando al venezolano a ahorrar cuando es sometido a 8 horas sin luz, a 2, 3, 4 días, una semana sin luz, semanas enteras sin agua. Margarita, Estado Sucre, zona oriental del país. Ellos obligan al venezolano permanentemente a ahorrar cuando de forma forzada cortan
el suministro eléctrico por zonas, estados completos que dejan sin luz, regiones enteras del país que dejan sin luz a discreción para paliar ese 16%, bueno, según algunos cálculos. Aquí hay distintos cálculos, distintas estimaciones, pero se calcula que hay un 16% de déficit. Es decir, que constantemente el 16% del país está sin luz. Y así se van turnando, viendo cómo dosifican los apagones. Bueno, y por supuesto, al haber temporada de sequía, siendo la industria eléctrica venezolana dependiente de la generación hidroeléctrica, pues se va a afectar también la generación. Dice que va a añadir 4.800 megavatios. Bueno, si añade 4.800 megavatios de forma rápida, si es verdad lo que ella dice, pues se podría paliar en buena medida el déficit eléctrico que ahora tiene el país. Pero claro, tenemos que tener en consideración algo sumamente importante. Mientras las refinerías y la industria petrolera vaya aumentando su actividad, va a haber mayor necesidad de consumo eléctrico en el país, y peores van a ser los apagones si no afrontan de una vez por todas este problema, que además requiere formación de personal, requiere inversiones milmillonarias y requiere confianza de estas multinacionales eléctricas que quieren efectivamente invertir en el país, pero con garantías. Bueno, las primeras de ellas supuestamente General Electric y Siemens. Bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar ese plan. Bueno, también tenemos una imagen que ha corrido en los últimos días, en las últimas horas, en las redes sociales, que demuestra cómo va avanzando también el chavismo en su proceso de desmantelamiento. Una imagen que vale más que 1000 palabras, dice el dicho. Un bloque de viviendas a las que se le borra por completo la carita de Hugo Chávez. Por orden de Delcy Rodríguez, por instrucciones de los Estados Unidos, se va borrando la propaganda chavista, la propaganda del régimen, muchachos. La imagen que ha sido viral, la imagen que está recorriendo el país en las últimas horas, vamos a verla. Ya vieron el antes con los ojitos de Chávez y el después sin los ojitos de Chávez. Así avanza Venezuela, ellos mismos ordenando borrar la propia propaganda política, la propia propaganda oficial que tanto difundieron en los últimos años. Y como otro hecho histórico también podríamos calificar el que ha cometido Venevisión, o el que ha distribuido Venevisión en las últimas horas. Venevisión ha transmitido parte de la entrevista con María Corina Machado en Televisión Nacional. El conjunto de acontecimientos registrados durante los últimos días revela que Venezuela está entrando en una nueva fase política, pero todavía es prematuro afirmar que una transición democrática sea inevitable o inminente. Lo que sí puede observarse es que prácticamente todos los actores relevantes, el chavismo, distintos sectores de la oposición, Estados Unidos y otros actores internacionales, están reposicionándose simultáneamente, algo que no ocurría con esta intensidad desde hace varios años. Uno de los hechos que más llama la atención es el adelanto del ascenso de 195 comandantes dentro de la Fuerza Armada. Oficialmente, la medida fue vinculada a la emergencia nacional provocada por los recientes sismos. Sin embargo, diversos analistas consideran que también tiene un importante componente político y estratégico, pues fortalece la estructura de mando en un momento de elevada incertidumbre.
En cualquier sistema político donde el poder depende en gran medida del respaldo de las instituciones militares, los ascensos nunca son únicamente administrativos. También envían mensajes hacia el interior de la organización. El primer mensaje está dirigido a los propios oficiales. El gobierno demuestra que continúa ejerciendo el control sobre la carrera militar y que sigue siendo quien decide quién asciende, quién obtiene mayores responsabilidades y quién puede aspirar a posiciones de mayor influencia dentro de la institución. El segundo mensaje está dirigido hacia la oposición. El adelanto de los ascensos transmite la imagen de que la cadena de mando permanece operativa y cohesionada, independientemente de las negociaciones políticas que se desarrollen. El tercer mensaje tiene un destinatario internacional. En cualquier escenario de negociación, la estabilidad de la Fuerza Armada constituye uno de los elementos más observados por gobiernos extranjeros, organismos multilaterales e inversionistas. Precisamente por ello, este movimiento adquiere relevancia, no necesariamente porque indique una fractura militar, sino porque evidencia que la institución continúa ocupando un lugar central dentro del equilibrio político venezolano. Mientras tanto, en el plano político ocurre algo igualmente significativo. María Corina Machado volvió a colocar el énfasis sobre un punto que ha caracterizado su discurso durante los últimos años. Cualquier negociación debe tener como eje central las libertades políticas y las garantías democráticas, no únicamente la distribución del poder entre élites políticas. Ese planteamiento tiene varias lecturas. La primera consiste en diferenciar su posición de procesos anteriores. En negociaciones pasadas, numerosas críticas señalaron que las conversaciones terminaban concentrándose en sanciones, cargos públicos o acuerdos institucionales, sin traducirse en cambios sustanciales para la ciudadanía. Machado intenta evitar precisamente esa percepción. Su mensaje busca recordar que el objetivo final debería ser restablecer derechos y construir condiciones democráticas verificables. La segunda lectura es política. Aunque no participe directamente en la mesa de conversaciones, procura conservar influencia sobre la opinión pública y sobre una parte importante de la oposición. Eso explica que insista en fijar públicamente cuáles deberían ser las prioridades del eventual acuerdo. La tercera lectura apunta al ámbito internacional. Muchos gobiernos que respaldan una solución negociada consideran que cualquier acuerdo solo tendrá legitimidad si produce resultados concretos en materia de derechos, institucionalidad y elecciones. Otro elemento relevante es precisamente la composición de la mesa de diálogo. Uno de los aspectos más discutidos ha sido la ausencia de María Corina Machado en las conversaciones. Mientras algunos consideran que ello resta legitimidad al proceso, debido a su liderazgo político, otros sostienen que mantener abiertas las negociaciones, aun con una representación distinta, puede resultar preferible a la ausencia total de diálogo. Esta diferencia refleja un problema estructural de la oposición venezolana. Existe consenso sobre la necesidad de reformas institucionales, pero persisten distintas visiones respecto al método para alcanzarlas. Unos defienden la negociación gradual, otros consideran indispensable ejercer una presión política constante antes de asumir compromisos. Estas diferencias no son nuevas, aunque ahora adquieren mayor importancia debido al contexto político actual. También dentro del chavismo aparecen señales de debate interno. Diversas figuras históricas del movimiento han pedido mayor transparencia respecto al contenido de las negociaciones y han expresado reservas sobre el papel de Estados Unidos como actor influyente en el proceso. Ello no implica necesariamente una ruptura. En organizaciones políticas con muchos años en el poder, es frecuente que existan matices sobre la estrategia más conveniente para enfrentar escenarios de cambio. Algunos priorizan preservar cohesión. Otros privilegian alcanzar acuerdos que reduzcan tensiones. Lo importante es que esas diferencias muestran que el debate ya no gira únicamente alrededor de la confrontación entre gobierno y oposición, sino también sobre cuál debe ser el rumbo futuro de las propias fuerzas políticas. En paralelo,
Estados Unidos continúa desempeñando un papel relevante en el impulso del nuevo proceso de conversaciones. Diversos análisis coinciden en que Washington busca que cualquier eventual proceso desemboque en reformas institucionales y un calendario político verificable, aunque existen opiniones divergentes acerca del alcance y los objetivos finales de esa participación. Ese contexto internacional modifica los incentivos para todos los actores. El chavismo busca preservar gobernabilidad y estabilidad. La oposición intenta obtener garantías reales. Los aliados internacionales observan si las conversaciones producen resultados tangibles. Ninguna de esas partes parece interesada en un proceso indefinido sin avances concretos. No obstante, la historia reciente de Venezuela invita a la cautela. Durante los últimos años, se desarrollaron múltiples rondas de negociación que despertaron expectativas importantes y posteriormente quedaron estancadas. Por esa razón, numerosos analistas consideran que el éxito del proceso actual dependerá menos de los anuncios y mucho más de la implementación efectiva de compromisos verificables. En consecuencia, el verdadero indicador no será únicamente la existencia del diálogo. Lo determinante será observar si aparecen decisiones concretas relacionadas con la institucionalidad, las garantías políticas, el funcionamiento de los organismos electorales y un cronograma claro. Hasta que esos elementos no se materialicen, cualquier conclusión definitiva sobre una transición seguirá siendo una hipótesis y no una certeza. Otro aspecto que merece atención es la dimensión psicológica del momento político. Cuando diferentes actores realizan movimientos simultáneos, ascensos militares, declaraciones públicas, negociaciones, pronunciamientos internacionales y debates internos, aumenta la percepción de que el sistema político está entrando en una etapa distinta. Sin embargo, esa percepción no siempre significa que el desenlace esté próximo. En política, los procesos suelen avanzar mediante acumulación gradual de decisiones, más que por un único acontecimiento decisivo. Por ello, el momento actual puede entenderse como una etapa de reacomodo. Todos los actores parecen estar ajustando posiciones antes de que se definan los próximos pasos. Eso explica el incremento de declaraciones públicas, reuniones y señales dirigidas tanto a sus propias bases como a la comunidad internacional. En síntesis, el adelanto de los ascensos militares refleja la importancia que sigue teniendo la cohesión institucional dentro del equilibrio político venezolano. Las declaraciones de María Corina Machado muestran su intención de mantener las libertades y las garantías democráticas como eje del debate. El nuevo proceso de diálogo evidencia que continúa existiendo una búsqueda de salidas políticas, aunque persisten diferencias relevantes sobre su alcance y legitimidad. Finalmente, el papel de los actores internacionales añade presión para que las conversaciones produzcan resultados concretos y verificables. Pero la experiencia de procesos anteriores aconseja evaluar el desarrollo de los hechos con prudencia y distinguir entre expectativas, análisis y acontecimientos confirmados. Otro elemento que merece un análisis detallado es el factor tiempo. En política, el momento en que se toman determinadas decisiones puede ser tan importante como las decisiones mismas. El adelanto de los ascensos de los 195 comandantes ocurre precisamente cuando Venezuela atraviesa un periodo de alta atención nacional e internacional. Eso explica por qué la medida ha sido interpretada desde distintos ángulos. Mientras el gobierno sostiene que responde a necesidades institucionales y organizativas, diversos analistas consideran que también busca enviar un mensaje de estabilidad y continuidad dentro de la Fuerza Armada en un contexto donde las negociaciones políticas ocupan el centro del debate. La Fuerza Armada sigue siendo uno de los pilares fundamentales del sistema político venezolano. Por esa razón, cada movimiento relacionado con su estructura de mando genera interpretaciones que van más allá del ámbito estrictamente militar. No significa necesariamente que exista una crisis interna, ni que se estén produciendo cambios extraordinarios, pero sí pone de manifiesto que el gobierno considera prioritario mantener una cadena de mando sólida, mientras se desarrolla un escenario político complejo. Al mismo tiempo, resulta importante observar cómo evoluciona el discurso de los distintos actores políticos. María Corina Machado
ha insistido en que las libertades de los venezolanos deben ocupar el primer lugar dentro de cualquier negociación. Ese planteamiento no solo tiene un contenido político, sino también estratégico.